vamos a analizar la caja de herramientas que tenemos del lado izquierdo y vamos a ver cómo están subdivididas estas. Las primeras herramientas son las de selección y corte. Como su nombre lo indica, bueno, pues la primera herramienta dentro de ellas es la herramienta de mover, a la cual vamos a acceder por medio de la tecla V, y pues nos va a servir para mover diferentes elementos que tengamos dentro de nuestra composición. Después vamos a ver las herramientas de selección rectangular y selección elíptica. Ambas podemos acceder a ellas por medio del comando M, ya sea selección rectangular o selección elíptica. Dentro también de las herramientas de selección tenemos la herramienta de selección de lazo, la herramienta de selección de lazo poligonal y también la herramienta de selección de lazo magnético. Todas, absolutamente todas, van a poder ser accesibles por medio de la tecla L. Entonces vamos a probar. La tecla V es para la herramienta de selección, la tecla M es para la herramienta de selección elíptica y nuevamente la tecla M es para la herramienta de selección rectangular. Vamos a presionar ahora L y tenemos ahora seleccionada la herramienta de lazo poligonal, la herramienta de lazo magnético y la herramienta de lazo como tal. Dentro de estas herramientas de selección y corte también vamos a encontrar la herramienta de selección de objeto, la herramienta de selección rápida y la herramienta de varita mágica. Las tres pues las vamos a encontrar por medio de la tecla W. Por medio de esta tecla, bueno, pues vamos a poder acceder a las tres herramientas. Vamos a probar. Voy a presionar W, ahí tengo ya selección rápida, nuevamente presiono W, tengo ahora varita mágica y si presiono nuevamente pues voy a acceder a la herramienta de selección de objeto. Tenemos también dentro de las herramientas de selección y corte, pues en este caso la herramienta de cortar, o más bien recortar. Tenemos también recorte con perspectiva, la herramienta de sector y la herramienta de seleccionar sector. Estas cuatro, bueno, pues vamos a poder acceder a ellas por medio de la tecla C. Si se dan cuenta, bueno, conforme yo voy presionando la tecla C, va cambiando la herramienta. Ahora vamos a empezar a analizar las herramientas de retoque. Dentro de las herramientas de retoque vamos a encontrar la herramienta de corrector de punto, que este es el pincel corrector de punto. Tenemos también la herramienta de pincel corrector, tenemos la herramienta de parche, la herramienta de movimiento con detección de contenido y por último tenemos la herramienta de pincel de ojos rojos. Todas vamos a poder acceder a ellas por medio de la tecla J. Cuando dejamos presionado sobre este icono, bueno, pues aparece el panel por medio del cual podemos seleccionar todas las herramientas disponibles en él y también aparece el comando por medio del cual podemos acceder a ellas. Tenemos también dentro de estas herramientas de retoque la herramienta de clonar, que es esta de aquí. Y si se dan cuenta, bueno, pues como tal la herramienta de clonar no tiene más herramientas dentro de sí misma, es la única que está en este icono, en este panel. Tenemos también la herramienta dentro de estas herramientas de retoque, tenemos la herramienta de borrador y tenemos la herramienta de borrador de fondos. A ambas podemos acceder por medio de la tecla E. Tenemos también la herramienta de desenfoque, las tenemos aquí abajo. Estas también son parte de las herramientas de retoque. Entonces, herramienta de desenfoque, herramienta sacapuntas, que hace la opción, o más bien hace la acción contraria a la herramienta de desenfoque, y por último tenemos la herramienta de borrado. Dentro de estas herramientas de retoque también tenemos la herramienta de esquivado, y la herramienta de grabación y la herramienta de esponja. No se preocupen, vamos a ir analizando para qué sirve cada una de estas herramientas por medio de ejercicios prácticos que ustedes puedan ir realizando para que puedan conocerlas más a fondo. Después vamos a tener las herramientas de pintura. Dentro de las herramientas de pintura vamos a encontrar
la herramienta de pincel es muy utilizada en esta plataforma. Dentro de la herramienta de pincel vamos a encontrar como tal la herramienta de pincel, la herramienta de lápiz y la herramienta de sustitución de color. Si se dan cuenta, bueno, pues a las tres vamos a acceder por medio de la tecla B. Después vamos a encontrar la herramienta de degradado, que aquí la tenemos. Podemos acceder a ella por medio de la tecla G, y dentro de esta también está ubicada la herramienta de bote de pintura, y también vamos a poder acceder a ella por medio de la letra G. Después vamos a analizar las herramientas tipográficas, que como tal, bueno, pues en Photopea tenemos solamente la herramienta de texto. Es la única, digamos, herramienta como tal dentro de la caja de herramientas que pertenece a la familia de herramientas tipográficas. Sin embargo, bueno, pues esta se va a apoyar de los paneles, por ejemplo, si los analizamos del lado derecho, la herramienta de texto se va a apoyar mucho de estos paneles, párrafo y carácter. Muy bien, vamos a continuar. Después vamos a analizar las herramientas de dibujo. Dentro de las herramientas de dibujo nos vamos a dar cuenta que tenemos la herramienta de pluma, que pues a diferencia de un programa vectorial, en un programa de retoque de imagen por píxel, pues no es tan utilizada. Es más bien como para apoyarnos para realizar algunas máscaras. Y bueno, dentro de esta misma herramienta de pluma también tenemos la herramienta de pluma libre. A ambas vamos a poder acceder por medio de la tecla P. Tenemos también la herramienta más abajo de selección de trazado y la herramienta de selección directa. Estas, bueno, pues las vamos a encontrar, vamos a acceder a ellas por medio de la tecla A. Dentro de todas estas herramientas de dibujo, bueno, pues también vamos a encontrar las diferentes formas de las cuales disponemos, en este caso rectángulo, elipse, línea, forma paramétrica y forma personalizada. A todas vamos a poder acceder por medio de la tecla U. Y por último vamos a encontrar las herramientas de navegación. Dentro de las herramientas de navegación vamos a encontrar la herramienta de mano y la herramienta de rotar vista, que bueno, ya conocimos en sesiones anteriores. A ambas vamos a poder acceder por medio de la tecla H. Y por último tenemos la herramienta zoom. Como tal, bueno, pues esta es una única opción, la herramienta de zoom está solita, y vamos a poder acceder a ella por medio de la tecla Z. Esta es como tal toda la caja de herramientas que tenemos disponibles. Y bueno, solamente me faltó analizar este panel. Como tal, bueno, pues podríamos clasificarlo dentro por ejemplo, la herramienta de regla la podríamos clasificar dentro de las herramientas de selección y corte, y la herramienta de gotero la podríamos poner dentro de las herramientas de pintura. A ambas vamos a poder acceder por medio de la tecla I. Muy bien, ya conocimos pues todas las herramientas de las cuales disponemos dentro de la caja de herramientas. Por esta sesión es todo, nos vemos en la siguiente.